Un cordial saludo para ustedes, estudiantes de la asignatura Psicopatología. Hoy quiero presentarles un video introductorio a lo que es la primera unidad correspondiente al tema Historia y Escuelas de la Psicopatología. Para comenzar quiero citar a Jaynes, una frase muy interesante que nos habla precisamente de lo que vamos a ver en este primer segmento del curso. La historia de la psicopatología no es un mohoso desván de curiosas antigüedades intelectuales roñosas. Es una continua discusión de problemas perennes y resistentes sobre la naturaleza del hombre y el animal. De alguna forma, lo que nos lleva a pensar que la historia de la psicopatología tiene que ver precisamente con una historia de lo que ha sido la naturaleza del ser humano y de lo que ha sido la naturaleza del animal y cómo cada uno de ellos poco a poco ha ido evolucionando a través de unos cambios de percepciones, a través de unos cambios físicos, mentales, biológicos, etcétera, etcétera. La historia de la psicopatología nos tiene que remontar a la cultura griega. Ahí empieza, digámoslo así, como esa primera interpretación que se tiene sobre lo que es las enfermedades mentales. La locura, antes de llamarse enfermedad mental, se conoció como la locura. Y el comienzo de la locura tiene que ver con un modelo demonológico. Esculapio, que era un hombre común y corriente, vivió en la época de la guerra de Troya, 1200 a.C., y fue la primera persona prácticamente que inventó la profesión médica, al tener cierto tipo de procedimientos interventivos para lo que era precisamente la enfermedad mental. Se habla en la época del templo de Esculapio, y la explicación que se le atribuía precisamente a esos males tenía que ver con lo demonológico. La locura era considerada como el castigo de los dioses, y se mencionaba entonces que era el resultado de la posesión de algunos espíritus a través de dos grandes mensajeras llamadas Manía y Lisa, y que eran enviadas precisamente por los dioses para que en estado de cólera castigaran a quien se portaba mal. La curación entonces era ir al templo de Esculapio, que a través de unos baños, de unos tratamientos, de unas penitencias que se ponían en el templo, pues precisamente se curaba esta enfermedad. Los discípulos de Pitágoras tuvieron también un aporte supremamente importante en la explicación de la locura, porque consideraban que el cerebro era como la sede de la razón y el alma. Hoy en día los racionalistas siguen pensando lo mismo. Se postulaba entonces que la salud era la armonía que había en esa interacción entre unas fuerzas internas, que eran precisamente la energía del cuerpo, versus unos estímulos ambientales. Hoy en día se habla más de adaptación. No es algo nuevo, solo que en la antigüedad, pues lógicamente se hablaba en términos distintos. El estado óptimo, que era crasia, precisamente era esa manifestación de una salud física y mental. Y por el contrario, la enfermedad era la discrasia, que no era más que esa falta de armonía entre lo externo, entre lo ambiental y precisamente lo interno. Y Alcmedón de Crotona defendió también la idea de que los sentidos se comunicaban con el cerebro a través de unos ductos que debían permanecer vacíos para que no se obstruyeran, y hoy en día se conocen entonces como los nervios. Lo que quiere decir que de los discípulos de Pitágoras, como Alcmedón de Crotona, la enfermedad no era más que una falta de armonía entre lo externo y lo interno. Empédocles, todavía llámese o háblese de la locura, sugirió que la teoría humoral, sobre la base de 4 elementos, estas tenían que tener unas cualidades que debían permanecer en equilibrio para que finalmente se produjera más bien la salud, ¿cierto? Por cada elemento, un humor orgánico que debía estar en concordancia precisamente con ese elemento. La sangre en el corazón, la flema en el cerebro, la bilis amarilla en el hígado, la bilis negra en el vaso. ¿Cuándo se producía la enfermedad? Cuando había un desequilibrio precisamente entre estos humores. El tratamiento entonces era participar o proporcionar más bien unas drogas, unos elementos preparados
con base precisamente en aquellos que eran contrarios a lo que despertaba el elemento interno del cuerpo, ¿cierto? Entonces se curaba con la naturaleza, se curaba con los mismos elementos de la naturaleza, y esto producía algún tipo de reacción precisamente en el cuerpo de quien estaba enfermo. El primer médico de la historia, el señor Hipócrates, en la isla de Kos, si bien rompió un poco la tradición del tema de la locura desde el punto de vista demonológico, tampoco la negó, a lo mejor por miedo a que le fuera a suceder algo, pero fundó su primera escuela de medicina, donde se clasificaron las primeras enfermedades tanto físicas como mentales, y él decía que esas enfermedades se debían a causas naturales, porque el cuerpo naturalmente se enferma, y como el cuerpo naturalmente se enferma, la medicina o el tratamiento está precisamente en la naturaleza. Aceptó entonces la existencia de los dioses de la enfermedad, pero sujetos a leyes naturales, es decir, si bien podían existir los dioses que mandaban enfermedades o mandaban la cura, esos dioses no eran espirituales, sino que eran terrenales. Las enfermedades, decía él, como lo dije en la diapositiva anterior, se debía precisamente a un desequilibrio de esos humores versus la naturaleza, y con base en cierto tipo de síntomas empezó a clasificar ese primer grupo de enfermedades. Hoy se conoce como la depresión posparto. Habló de los delirios causados por las fiebres, habló de las epilepsias, hizo también la clasificación de la manía, la melancolía, hoy conocida como la depresión, la paranoia, como yo también ya lo mencionaba, y la histeria. Dijo algo escandaloso que se debe interpretar de una forma adecuada, y era que la histeria era un estado propio de las mujeres cuando permanecían mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Esto debido a la falta de movimiento en el útero, que produce una cantidad de nutrientes y que está listo para procrear. Debido a esa falta de movimiento, la histeria era precisamente propia de estas mujeres. Platón profundizó un poco más sobre el mundo de la medicina, sin embargo hizo como especie de un retroceso porque volvió al misticismo, a ese mundo demonológico. Defendió entonces ese elemento místico en la explicación del comportamiento, a la influencia de los dioses o a la influencia de un poder sobrenatural, y habló de dos tipos de locura. Una que resultaba precisamente de una enfermedad dada la alteración del cuerpo frente a los elementos de la tierra, versus una inspiración divina con cualidades proféticas. Lo que quiere decir que desde ese punto de vista concebía dos almas, un alma que era racional y otra que era irracional. Esas dos almas de alguna forma se debían poner de acuerdo para que se produjera la salud. Lo que quiere decir que la enfermedad mental ocurría cuando el alma irracional enfermaba al romper su débil conexión con la irracional, o más bien con la racional. Lo que quiere decir que cuando la irracional rompía ese vínculo con la racional era cuando realmente la persona se enfermaba de forma mental. Aristóteles, la estructura física de la enfermedad, introdujo, siguiendo un poco la tradición de Platón, no tanto lo contradijo, pero sí mencionó algo distinto a la relación del alma racional e irracional. Decía que no se podían separar, que tenían que siempre ir de la mano. El alma irracional no podía enfermarse porque realmente no era materia, era inmortal. Que de ahí negó la existencia entonces de las enfermedades psicológicas y solo se centró en la estructura física de la enfermedad. Es decir, recogió lo de Platón en cuanto al reconocimiento del alma racional e irracional, pero negó la posibilidad de que el alma se enfermara, puesto que tenía un elemento o tenía una naturaleza no biológica o no material. Y fue el primero en señalar que los trastornos nerviosos se debían precisamente a cierto tipo de vapores que en dichos conductos del cuerpo se obstruían y que podía producir algún tipo de alteración mental. Viene el poder de Roma, el mundo de los grandes poderosos del gobierno romano, del imperio romano, y a través de la escritura de las leyes en su libro, que era como la constitución, digámoslo así, del pueblo romano, el Iuris Civilis,
Allí se escribía directamente aquellas síntomas o aquellas manifestaciones que daban a entender cuando una persona estaba enferma y cuando una persona no estaba enferma. Lo que quería decir que de acuerdo al derecho romano ellos declaraban quién era imputable o quién era inimputable. Entonces el derecho, como parte fundamental dentro del mundo civil de Roma, constituía que la locura era el atenuante para la imputación de responsabilidad por acciones delictivas. Era ellos, desde el derecho, quienes decían quién estaba enfermo, quién no estaba enfermo, quién debía ser castigado y quién no. A través de este texto, el Iuris Civilis, se dictaban los códigos y los tratados legales de la cultura occidental por encima de los médicos, o sea que el poder lo ejercía el juez, quien era quien determinaba sobre el estado mental precisamente de los reos. Más adelante Cicerón y otros autores dentro de la época griega, Asclepíades, distinguieron las ilusiones de las alucinaciones y empezaron a referirse que la ilusión era parte de la imaginación y que la alucinación era parte de una alteración de la realidad. Se habló de algunas enfermedades, unas agudas, unas crónicas, hoy las podemos traducir como enfermedades que tienen curas y otras precisamente que no se ha encontrado la cura y que generalmente deterioran mucho al sujeto. La filosofía entonces, como el arte para curar el espíritu y convertirnos en los propios médicos, era parte precisamente de sus criterios. Eran los filósofos a través del pensamiento, eran los filósofos a través de esa división de las enfermedades quienes de alguna forma conseguían algún tipo de tratamiento valioso para los enfermos mentales. Se refirieron a dos grandes categorías, la insomnia o la ausencia de equilibrio y la calma, y el furor como lo contrario, como colapso completo en la capacidad intelectual que llevaba a la irresponsabilidad precisamente legal. Entonces, en esta parte de la historia la filosofía juega un papel bastante importante. Siguen algunos autores, como Areteo de Capadocia, se interesó por las personalidades premórbidas de los pacientes, empezó a mirar de que las enfermedades mentales podrían ser el resultado de ciertas exageraciones en algunos rasgos de personalidad en los sujetos. Hoy, por ejemplo, se habla de ciertos rasgos como el histriónico, que es una alegría supremamente exagerada, que el sujeto precisamente la vive de forma demasiado intensa, y esa alegría que es exagerada puede convertir precisamente a una persona con un trastorno de personalidad. Sugirió que los estados maníacos y los estados depresivos se producían en la misma persona con episodios de lucidez. Hoy en día se constata eso, los trastornos bipolares que los vamos a ver, pueden haber momentos de manía, pueden haber momentos de depresión, pero también momentos eutímicos o momentos de lucidez. Y estableció que las enfermedades podían clasificarse más bien de acuerdo a su curso. Hoy se habla de una etapa prodrómica, se habla de una etapa activa de la enfermedad y finalmente se habla de una etapa residual. La idea es, ya nos estaba dando en la época griega, que de acuerdo al curso de la enfermedad y la etapa en la que está, pues se adopta uno u otro tratamiento. Quise traer a colación desde Galeno la clasificación que hizo William Sheldon en 1942, un médico, cuando él mencionaba que las enfermedades también podían darse a través de cierto tipo de temperamentos y cierto tipo de biotipos o formas de ser del cuerpo. Entonces se habló del endomórfico, se habló del mesomórfico y se habló del ectomórfico. Y de acuerdo al biotipo o al tipo de cuerpo que tenía cada sujeto, pues se podían originar cierto tipo de enfermedades. En otras palabras, el biotipo del cuerpo podría ser un factor de vulnerabilidad a padecer alguna enfermedad mental. Vino una época del oscurantismo, ¿cierto? Con la muerte de Galeno, por el tema de que no se volvió a investigar sobre ese tipo de asuntos. La edad del oscurantismo en la medicina comienza entonces en el 200 después de Cristo, para luego surgir en el mundo árabe. Mahoma, todos lo hemos seguramente escuchado. Mahoma fue considerado como un dios, sigue siendo considerado como un dios, y se habla de que la traducción de los textos de Hipócrates, Aristóteles y Galeno permitió continuar entonces, a través de Mahoma, con la tradición de la medicina griega.
La obra más importante de Mahoma y el mundo árabe, también todos sabemos que es el Corán. Hoy en día sigue siendo esa fuente de autoridad y de conocimiento, sigue siendo esa Biblia que determina de alguna manera qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo enfermo y qué es lo saludable. Mahoma fue el hombre que mencionaba que quien perdía la razón era aquel sujeto escogido por Dios para que dijera la verdad. Si nos ponemos a comparar con la historia, fíjense que Mahoma dijo algo distinto a lo que se había mencionado antes. Antes al enfermo se castigaba o se sometía a un tratamiento bastante fuerte. Mahoma ya dice lo contrario. Aquel hombre que ha perdido la razón o que vive una realidad distinta, realmente es el hombre bueno porque ha sido escogido por Dios para que le cuente al mundo una verdad que todos debemos seguir. Empezó entonces la adoración a los enfermos mentales, bajo lo que acabo de mencionar, un trato humanitario a través de hospitales, de auspicios, de clínicas, de casas, de asilos de reposo o casas de reposo y el famoso cuidado de los locos, hasta llegar finalmente a lo que hoy conocemos como manicomios o hospitales mentales. El cristianismo también influyó en la Europa cristiana. La Iglesia se convirtió precisamente en esa institución social muy importante en la Edad Media. Desde el fin del Imperio Romano sabemos que Jesús de alguna forma rompió con ese imperio y con esa autoridad del Imperio Romano hacia el siglo V hasta el siglo XV-XVI. La fe era el arma o era el mejor tratamiento para curar cualquier tipo de males. Hoy en día todavía se conserva esa tradición. Entonces la fe era la competencia del racionalismo y quedó relegado el estudio precisamente de la medicina. Entonces se pasa de un mundo físico a un mundo espiritual donde lo que se tiene que hacer para poder estar aliviado es simplemente tener fe en la palabra del cristiano. El único objetivo de la vida humana era precisamente la preparación para la otra vida. Hoy en día sabemos que las religiones, algunas predican esto y dicen que tenemos que ser buenos acá para poder pasar una mejor vida cuando fallezcamos. La conducta desviada se veía como perversa o como pecado provocada por el demonio de origen no humano. Es como si hubiéramos vuelto al mundo demonológico. Solo las autoridades eclesiásticas religiosas estaban precisamente legitimadas para poder luchar contra el mal o luchar contra el demonio o el diablo, como se quiera llamar. Santo Tomás de Aquino entonces retoma lo que ya había dicho Platón y otros autores: el alma no se puede enfermar porque tiene un origen espiritual, abstracto, divino. La locura somática atribuida precisamente al uso de la razón dañada por las pasiones intensas o la intoxicación del cuerpo o el sueño. Había que curar o había que controlar esos impulsos apasionados que el cuerpo nos daba precisamente para no caer en la enfermedad o para no caer en el pecado. Describió la manía como una ira patológica, la psicosis orgánica como una pérdida de la memoria y la epilepsia como un descontrol de los impulsos del cuerpo. Todo esto, muchachos, lo van a encontrar ustedes un paso a paso en dos herramientas que les voy a poner a su disposición. Uno es este texto, se llama Manual de Psicopatología, el volumen 1 de Amparo Belloc y otros autores. Y dos, les voy a poner dentro de lo que es esa primera unidad un enlace para que precisamente vean esto que acabo de mencionar de una forma más amplia a través de un video que es interesante. Sugiero se tomen el tiempo para mirarlo, para copiar, para discutirlo, para sacar sus propias reflexiones y lógicamente les permita contestar el cuestionario y hacer esa primera tarea que corresponde a esta primera unidad. Un gusto haberles hablado y espero hayan disfrutado parte de la historia de lo que es y ha sido la enfermedad mental.